En RTVC. Conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio del canal institucional de la televisión pública colombiana para ofrecerle a ustedes toda la información y todos los elementos para que estén enterados de lo que sucede en la economía colombiana. Hoy trataremos un tema de alta sensibilidad que tiene pero muy preocupados a todos los colombianos por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder en el futuro. Y es de nuevo todo el tema del fenómeno del Niño, pero más enfocado en lo que va a ser, lo que ya se advierte, problemas con el suministro de agua, problemas con la escasez de agua, problemas de racionamiento en el suministro de agua ya en varias regiones y ciudades del país. Por eso esta noche estaremos con el señor ministro de Vivienda, el doctor Luis Felipe Henao. Ministro, muy buenas noches, muchas gracias por estar esta noche de domingo con nosotros aquí en Conversemos de Economía. John Jairo, muy buenas noches y gracias por esta invitación. A nuestro compañero Emel también, que nos viene acompañando en todo este proceso de análisis del fenómeno del Niño. Y lo que nosotros queremos es poder advertir que hay un principio fundamental, John Jairo, y es el principio de solidaridad. Entre todos tenemos que trabajar para que este fenómeno del Niño tenga las menores consecuencias sobre los ciudadanos, y eso no solamente está en cabeza del gobierno nacional, está en cabeza de todas las personas que nos están viendo en las casas. Y lo que queremos es empezar a trabajar o seguir trabajando con cada uno de ellos para que esto se atienda exitosamente. Y precisamente también para ir entendiendo un poco lo que va a pasar, lo que viene en los próximos meses, saludamos a otro invitado muy especial, al profesor Emel Vega. Él es profesor del posgrado de Meteorología del Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Profesor Vega, bienvenido a También Conversemos de Economía. Muy buenas noches para todos los televidentes. Pues muy bien, antes de entrar precisamente en materia, porque su estudio es bien interesante y lo hemos conocido precisamente para este programa, quiero invitar a esta conversación a los colombianos, a las personas que están muy preocupados. ¿Sabes con qué, ministro? Con un problema con el tema del derroche de agua. Lo invitamos a la conversación a todos los colombianos. Yo considero que la gente no tiene la concientización de que el agua es un recurso no renovable. Bastante grave porque nos afecta a todos y debemos ser conscientes que hay que ahorrar. Creo que no hay que echarle totalmente la culpa al fenómeno climático que estamos viviendo porque se hace evidente una falta de planeación de las corporaciones autónomas regionales y de otros organismos del gobierno. Hay cultura para el ahorro del agua, debería enseñarse desde las escuelas, pues es un problema que ya está y aunque hay campañas, creo que hay que concientizar más fuertemente a las personas del ahorro. Creo que es parte de una falta de cultura y de una falta de entender y valorar el recurso hídrico que ha sido una constante en Colombia. Lamentablemente solo en estos momentos es cuando nos damos cuenta de lo importante que es. Pues ahí está la opinión de los colombianos, ahí está la preocupación más bien de todos los colombianos por el tema de escasez de agua, por el derroche de agua, por la falta de estrategias para ahorrar agua y precisamente lo que se viene. Ministro, antes de comenzar con usted con toda esta estrategia y todo lo que se va a hacer y todo lo que se está haciendo y toda la preocupación, pues primero quisiera comentar, profesor Vega, un informe que ustedes sacan precisamente en estos días donde dice el actual fenómeno del Niño es el más fuerte del nuevo milenio. Dice usted que la escasez de lluvias en mesetas y altiplanos causará un déficit hídrico en los suelos, escasa producción de nubes y un diciembre y febrero muy secos con heladas que afectarán también los cultivos. Este es un panorama muy dramático. ¿Por qué no le contamos en unos términos muy sencillos a los colombianos qué es lo que vamos a experimentar a partir de, bueno, que estamos experimentando y que vamos a experimentar con más intensidad en los próximos meses? Durante los meses venideros, el presente mes, el mes de octubre, vamos a tener unas cantidades, unas reducciones considerables en los volúmenes de precipitación. Puede que hayan algunas lluvias, pero no van a ser las lluvias que nosotros estamos acostumbrados a experimentar, a recibir durante los meses de octubre. El mes de noviembre será un poquito más benévolo en sus inicios, pero también se irá con déficit. Al no caer las cantidades de agua que usualmente caen durante los meses de octubre y noviembre,
eso producirá una escasez de agua o déficit hídrico en los suelos. Los suelos no lograrán saturarse de humedad. Sí. Al no saturarse los suelos de humedad, eso, digamos, con el calentamiento que vamos a experimentar durante el mes de diciembre, progresivamente iremos experimentando, gracias a la evaporación, pérdida continua y sostenida desde los suelos hacia la atmósfera. Sí. Pero, lamentablemente, esa pérdida de vapor de agua no se concentrará entre la superficie del suelo y las nubes, que es lo que nosotros conocemos como efecto invernadero natural. Porque en la medida en que avance el mes de diciembre, vamos a tener una intensificación de los vientos, como regularmente sucede en los meses de diciembre, tendremos un progresivo incremento en las velocidades del viento, los cuales arrastrarán la humedad desde los suelos, desde la zona de los altiplanos, me refiero al altiplano cundiboyacense y al altiplano nariñense, hacia otras regiones. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida progresiva de vapor de agua y de humedad desde los suelos generará un déficit hídrico que, a su vez, al no haber suficiente humedad en la atmósfera y a su vez no vamos a tener la producción de nubes debido a precisamente ese déficit de humedad, pues obviamente eso producirá de que haya una fuga, una pérdida de radiación de onda larga desde la superficie del suelo hacia las altas capas de la atmósfera, generando un sobrecalentamiento durante las horas del día, pero a su vez un sobreenfriamiento durante las horas de la noche. Y es allí donde comenzarán a generarse las heladas. Que es lo que daña cultivos y afecta a los cultivos. Correcto. Sin duda. Exacto. Ese sobreenfriamiento de la superficie del suelo llega un momento en donde, la capacidad de absorción de energía del suelo va a ser tan baja hacia las profundidades, esa absorción de energía se concentrará solo en las capas superficiales del suelo, que eso facilitará la pérdida de esa energía durante las horas de la noche debido a la escasez de nubosidad, y entonces vamos a tener temperaturas por debajo de 0 grados, vamos a tener un sobreenfriamiento del suelo, el cual hará que los suelos se compacten, se contraigan, y eso produce una ruptura de las raíces de las plantas, eliminándolas. Y a mí me parece que es muy importante ese punto de vista de ver las cosas, porque lo que sí muestra claramente es ese contraste y lo que va a pasar con el tema de la agricultura. Usted es de Valledupar, ¿no es cierto? Sí, señor. Y eso, en esa zona se calentará más, es mucho más caliente. Valledupar de por sí es caliente, y eso va a calentar mucho más. Resulta que la incursión de los vientos alisios, debido a la aproximación de las altas subtropicales al continente, genera la intensificación de los vientos alisios, y resulta que los meses de diciembre son más bien relativamente frescos, porque justamente durante los meses de diciembre son los meses en que los niños y los jóvenes en Valledupar y toda la zona norte de Colombia vuelan cometas. Sí. Nosotros aquí en Bogotá, en el interior del país, volamos cometa durante los meses de agosto. Esa es la explicación técnica, porque yo a mi suegra la visito en diciembre y no en junio. Y es por la brisita. Porque es más manejarlo el clima. Claro que sí. Es por la brisita. Sí, claro. Pero entonces, ministro, con este panorama que nos plantea el profesor Vega, lo que sí uno definitivamente ve es que va a ser muy complicado lo que viene, y usted lo dice, va a llover de pronto en algunos días, pero no con la intensidad que uno espera o es lo acostumbrado. Lo que explica el doctor Vega de forma técnica es lo que estamos viviendo ya en el país. El país ya tenemos un déficit de lluvias muy importantes, tenemos déficit de lluvias ya en La Guajira del 78%, en el Magdalena del 54%, en el Atlántico de más del 48%, en Cundinamarca, que era lo que nos explicaba el doctor Vega, ya del 44%. ¿Eso qué significa para las personas que nos están viendo en su casa? Es que esperamos un nivel mayor de lluvias y lo que llueve es un 40, 50 o un 60% inferior. ¿Eso qué conlleva? Lo que nos estaba explicando el profesor, y es que los suelos no tienen ya la suficiente agua para poder absorber, para poder nutrir esas capas vegetales, y eso está conllevando a que muchos ríos y muchos afluentes ya estén sufriendo un gran estrés hídrico. Para que nos puedan entender, uno cuando va a una tierra muy cercana a donde es el doctor Vega, que es Valledupar y donde es mi esposa, y uno se va para el Magdalena y empieza a caminar Santa Marta, y eso es lo que nos va a preocupar, y por eso está la campaña del agua. Uno camina el río
Gaira, el río Piedras o el río Manzanares. Y John Jairo, son verdaderos ríos, pero de piedras. No, ya usted están... puede ya para caminar el cauce y no se mojan los zapatos salen totalmente llenos de arena. Eso que nos está conllevando a que todos estos planes de contingencia, que usted nos acompañó el año pasado, de perforar los pozos, pues nos están sirviendo para sobrellevar esta emergencia. Pero lo que nos preocupa, y lo que nos preocupa desde el punto de vista técnico, es que si no tenemos un uso mesurado del agua, un uso racional del agua, por parte de todos, por parte de los ciudadanos, por parte de los empresarios, por parte de los agricultores, pues los ríos, al no llover, que es lo que nos estaba explicando el profesor, pues no, esos acuíferos, esos pozos no van a tener tampoco recarga. Entonces entramos en un círculo vicioso. Este fenómeno del Niño, como lo acaba de decir el profesor, es el fenómeno del Niño más grave de este milenio, pero con un agravante. Ya estamos llegando y vamos a llegar a un punto entre noviembre y diciembre, y en esto pues el doctor Vega es la autoridad, yo solamente soy una persona que se ha informado a través de expertos. Vamos a llegar a tener el punto más grave, llegando casi al fenómeno del Niño del año 97. Entonces, la gente que nos está viendo, esto que estamos diciendo no es en juego. No es si usted no ahorra agua, es mejor ahorrar agua, ducharse un minuto menos tener en la ducha, que salir a recoger agua para llevarla en tanques a su casa. Entre todos podemos prevenir que este fenómeno del Niño sea más fácil de llevar. Mire, cuando llueve en Bogotá, por ejemplo, y es muy común uno escuchar, no, eso es que cuento de niño, eso está lloviendo, eso es puro cuento. Digamos, y usted lo advertía en su estudio, en Bogotá generalmente para el mes pasado debía llover 200 milímetros, debía caer más o menos 200 milímetros de agua. Cayeron solo 10 milímetros, ¿no? Eso muestra el drama que se está viviendo con el tema del suministro de la sequía, ¿no? Sí, señor. Sí, efectivamente, digamos, las cantidades de precipitación que se han depositado en estos momentos, durante los meses de agosto y septiembre, han sido mínimas. Es cierto, o sea, a mí me han comentado, incluso mis estudiantes, profesor, ustedes han armado todo un escándalo con el evento climático El Niño. Pero mire, está lloviznando. Yo les he dicho, sí, es cierto, está lloviendo en estos momentos, pero miren las cantidades de precipitaciones que se han depositado. Y si no me lo creen, miren cómo está el pasto en los separadores de las avenidas de Bogotá. Todas están amarillentas. Ese es un indicador, eso nos está diciendo que a ese pastico que está en los separadores de las avenidas no les ha caído la suficiente cantidad de agua para permanecer como siempre lo vemos, usualmente verdecito. O sea, estamos tan graves que estamos buscando que ojalá lleguen huracanes. Un huracán que genera estragos para el otro lado. Nosotros estamos esperando que no haya huracanes, ahorita necesitamos, por favor, un huracán. No, pero eso genera mucho estrago en otro lado también. Es cierto, pero hay una realidad innegable que no podemos desconocer. La zona de La Guajira no es completamente árida gracias a los coletazos de los huracanes, ¿sí? O sea, yo entiendo perfectamente, y como meteorólogo lo sé mejor que nadie, que los huracanes son un evento meteorológico catastrófico. Sí. Claro, si hablamos con alguien que habita alguna de las islas del Caribe, nos van a decir, no, usted quiere un huracán durante estas épocas. Pues desde luego que van a poner el grito en el cielo. Pero en las actuales condiciones en las cuales nos encontramos sobre el territorio colombiano, un coletazo de un huracán es una buena solución. Yo entiendo de que se van a generar algunos estragos y algunas casas van a quedar sin techos y otras se verán inundadas. En Barranquilla se producirán algunos arroyos, correcto, pero miren, o sea, miremos la situación a nivel macro. O sea, lo que ocurrirá en Barranquilla, pues afectará algunas partes. Va a ser más beneficioso, pero claro. Usted me dice que se puede estar generando entre el 15 y el 23 de octubre. Más o menos, o sea, esperamos que allí, en ese intervalo de tiempo se produzca una onda tropical. ¿Sí? Pero bajo ninguna circunstancia eso va a ser suficiente para que caiga el agua que tradicionalmente cae en estas épocas, ¿no? Permítame, precisamente eso quería decirles. Lamentablemente, en estos momentos el Océano Atlántico, el Mar Caribe, frente a las costas suramericanas se encuentra relativamente frío. Entonces, no tenemos a las condiciones oceánicas lo suficientemente
buenas u óptimas como para la generación de una onda tropical de considerable intensidad que produzca fuertes precipitaciones sobre el territorio colombiano. Lamentablemente, la parte cálida del Océano Atlántico se encuentra muy distante del territorio colombiano, está más o menos en la parte nororiental de las islas, del cinturón de islas del Caribe. Pasó muy lejos del continente, de la parte continental de Sudamérica, y por eso a nosotros nos tocó, digamos, una pequeña fracción, exacto, un Pero medio necesitamos, ojalá se den estas predicciones y ojalá en el mes de octubre podamos tener a través de este fenómeno climático, porque nos va a ayudar, todo va a sumar para poder afrontar este fenómeno del niño, que ya es un fenómeno del niño muy grave. Pero como siempre en Colombia sucede, en medio de esta preocupación, en medio de esta alerta, en medio de lo que se viene haciendo, surgen precisamente las preocupaciones, ministro y profesor Vega, es en el tema del derroche de agua. Vimos un informe de Planeación Nacional donde se habla precisamente de cómo se desperdicia agua por muchos factores. Y quiero invitar en ese momento, y precisamente para comenzar después con ustedes sobre este tema, en esta conversación invitar al director de Planeación, al doctor Simón Gaviria, para que nos cuente un poco sobre qué es lo que encontró Planeación Nacional en torno al derroche de agua. El fenómeno del Niño acaba de ser elevado por las principales agencias estadísticas mundiales de clima a ser un niño intenso, con una posibilidad real de que el mismo no solo se intensifique, sino llegue de aquí a marzo. Tenemos previsto posibilidad buena de lluvias en el mes de octubre y en el mes de noviembre. A partir de eso, hasta marzo, vamos a tener retos grandes en todo el país. Ya, inclusive, tenemos restricciones de prestación del servicio en materia de acueducto en más de 238 municipios. Esta situación no es sostenible y por eso la CRA va a empezar a tomar medidas, porque recordemos que si bien en octubre y noviembre vamos a tener una falsa alegría, lo que viene de aquí para adelante, diciembre, enero, febrero y marzo, va a estar duro. Pues ahí está el estudio de Planeación Nacional, la advertencia. Ministro, en el mundo es un promedio de 23, en Colombia está aceptado un 30%, pero el resultado es un 43% de desperdicio, de derroche de agua por muchas cosas, porque tuberías rotas, por la piratería, porque no colocan los contadores. ¿Qué hace el ministro? Eso es una situación en medio de esta coyuntura muy grave, además. Muy grave. Nosotros con Planeación Nacional, como lo dice Simón, venimos trabajando con la CRA, que para que la gente nos entienda en la casa, son los expertos en el manejo de todo el tema de agua potable, en todo el tema de regulación. Y usted que le gusta la economía y es un aficionado de la economía, acabamos de modificar todo el marco tarifario de acueductos. Y acabamos de modificar todo el marco tarifario de acueductos, los marcos se modifican cada 5 años, y metimos una modificación esencial, y es que los acueductos que no sean eficientes en la distribución de agua potable van a ver sacrificado su PIG, van a ver sacrificados sus ganancias, van a ver sacrificadas sus utilidades. De igual forma, es la primera vez que en materia de agua potable, y hablando con un meteorólogo que sabe mucho de todo el tema pues, natural y de prevención, que se saca toda una resolución que hace obligatorio para los acueductos del país tener sistemas de emergencia y contingencia activados. Ya en septiembre habían 148 sistemas activados y que fueron reportados a la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero lo otro es que necesitamos gran colaboración de los alcaldes, John Jairo. Sí. Nosotros estamos muy preocupados porque alcaldes como el de Ciénaga, Magdalena, tiene pérdidas del 75%. Y cuando uno va a examinar el acueducto, pues esas pérdidas es porque la gente se conecta a los acueductos para hacer un tema de riego en fincas y no existe esa autoridad que llegue, los desconecte, que haga ese trabajo, los sancione, y necesitamos también ese trabajo. Y un llamado que yo he hecho a las corporaciones autónomas regionales para que nos colaboren en este fenómeno del niño, también para que sancionen no solamente antes de llegar al acueducto, sino después del acueducto cuando hay pérdidas. Ellos, cuando vean que hay pérdida de recurso hídrico, son fundamentales para sancionar también a las empresas que estén derrochando agua. ¿Y qué hacer con las familias, con los hogares? Porque uno sí ve que es muy recurrente también que se dan casos de desperdicios de agua, de gente lavando el carro, de muchas formas de desperdiciar el agua, inclusive en las ciudades. Frente a las familias, ¿qué puede hacer uno o qué va a hacer el gobierno? Nosotros venimos trabajando esto desde el año pasado, o sea, el fenómeno del niño nosotros lo estábamos anunciando desde hace mucho tiempo, y el profesor Vega encontrará que hubo expertos que nos dijo, no, eso no es un fenómeno del niño, y nos decía, no alerte, que fenómeno del niño no va a haber.
Y este fenómeno del niño empezó gateando, como le decía, y de un momento a otro caminó, y lo malo es que empezó a correr a una velocidad, corre más que James. Y este fenómeno del niño pasó de leve a moderado y de moderado a fuerte en solamente 2 meses, de moderado a fuerte. ¿Qué hacer? Nosotros este jueves se activó a través de la CRA también una resolución de desincentivo en el consumo del agua. ¿Qué significa eso? Lo que queremos es que los hogares consuman menos metros cúbicos de agua al mes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hemos venido haciendo? Pues con sanciones. Y lo que más le duele a los colombianos es la plata. Hablando de otra agua, que es el aguardiente, cuando la gente empezó, el presidente, a sancionarlos a los borrachos con sanciones graves, pues la gente dejó de manejar en esa mezcla con combustible. Lo mismo va a pasar acá. Si usted está derrochando agua en su casa, pues el siguiente metro cúbico le va a salir al doble. O sea, si usted está dejando que el agua se vaya por los grifos, por esos grifos también se están yendo sus recursos. Entonces, nosotros cuando iniciamos en 3 departamentos, que fue el departamento del Cesar, su departamento, el departamento de La Guajira y el departamento del Magdalena, tuvimos ya más de 1.100.000 sancionados. Pero la pregunta es, ¿esas sanciones sirven? Y si sirven, ese desincentivo sirve. Pasamos de tener un consumo en promedio de 26 metros cúbicos en estas regiones a un consumo alrededor de 16 metros cúbicos. Pasamos de tener alrededor de 170.000 sancionados a tener alrededor de 50.000 sancionados. Y el jueves pasado se activó para 24 departamentos más. Cundinamarca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, todos los departamentos, Boyacá, que tienen riesgo, que están dentro del riesgo del fenómeno del niño, están siendo afectados ya por esta resolución desde el jueves pasado. Muy bien, ministro, permítame hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales y ya para explicar un poco bien cómo lo de la factura para que le quede muy claro a los hogares colombianos. Ya regresamos. Bañarse con la novia, que eso ahorra, no, ministro, o si ahorra, no. No, yo creo que no ahorra, uno se quiere quedar un poquito más. Regresamos con Conversemos de Economía y estamos precisamente hablando y analizando la crítica situación que se está presentando por la sequía, por el fenómeno del niño, el suministro de agua, el derroche. Y ministro, estábamos hablando un poco de lo que va a ser la parte de sanciones a los hogares. Para explicar un poco, en los hogares existe una parte de consumo básico sobre lo que hay como un subsidio o en muchos casos no se paga. A partir de ahí, de ese consumo básico, es donde se va a duplicar el precio del consumo adicional, o cómo va a ser, porque me quedo como en la confusión. Mire, para que no se preocupe. Primero, dividimos el país en las situaciones térmicas, entre caliente, templado y frío. Porque no es lo mismo un consumo en Bogotá que un consumo en la costa. Una persona en la costa consume más por la misma situación térmica. Lo segundo es que nosotros miramos cuál es el promedio de consumo de un hogar. Entonces, un promedio de consumo en un hogar en la costa es alrededor de 18 metros cúbicos. 18 metros cúbicos. Al mes. Al mes. Nosotros lo que queremos es subirlo a darle un espacio de casi 10 metros cúbicos adicionales, o sea, un colchón adicional, no es que ahí estemos diciendo el ahorro, y sancionamos a los derrochadores cuando van en el metro cúbico 29. Ese metro cúbico 29 le cuesta el doble. Yo siempre pongo un ejemplo, si un metro cúbico vale 2.000 pesos, para que la gente no lo entienda, en la factura le va a salir en 4.000 pesos. En la zona templada, pues ya no vamos a sancionar en el metro cúbico 28, sino en el metro cúbico 27, y en la zona fría alrededor del metro cúbico 26. ¿Eso qué conlleva? A mirar las situaciones térmicas y que la gente se haga un ahorro o un uso eficiente del agua. Profesor Vega, ¿qué puede uno hacer más para el tema de incentivar, promover el ahorro y evitar el derroche de agua? Bueno, o sea, realmente todas las medidas ya tomadas por la política de gobierno desde acá, impulsadas desde el Ministerio de Vivienda, me parecen muy correctas, muy adecuadas, muy propicias. Sin embargo, o sea, digamos, a nivel familiar se pueden tomar algunas medidas mucho más, digamos, simples, artesanales, correcto, artesanales. ¿Sí? Se puede reciclar agua, ¿sí? Digamos, nosotros en nuestras casas
podemos reutilizar algunas aguas que no ensuciamos completamente, ¿sí? Esas las podemos utilizar para lavar los pisos, por ejemplo, las podemos utilizar bien sea para utilizarlas en los sanitarios, si es del caso, y medidas así caseras. Mi abuela me enseñaba, cuando estábamos pequeños, ella ponía una botella de agua en los inodoros, y eso hacía que el consumo fuera mucho más... se redujera. Se redujera porque llena más, Cada con menos minuto, agua. Cuando uno necesita 5 minutos para bañarse, la verdad, a todos nos gusta quedarnos en la ducha, pero con 5 minutos es más que suficiente. Cada minuto adicional, John Jairo y profesor Vega consume alrededor de 5 litros más. Si usted se baña 10 minutos, son 50 litros que está desperdiciando. Entonces, la invitación es a bañarse en el tiempo justo. Cuando no estamos lavando los dientes, no dejar la llave abierta. La gente deja la llave abierta mientras que se está lavando los dientes. Ciérrela. Y cuando ya termine, vuélvala a abrir. Ahí se está, en todo un proceso de lavado nos podemos estar ahorrando alrededor de 20 litros. Lo que decía el profesor Vega, cuando estemos lavando los platos, pues no dejemos tampoco la llave abierta. Llenemos un sitio donde ahí lavemos y después juguemos, pero reutilicemos el agua. Entonces, con el agua lluvia, con el agua cuando llueve, hay formas, tengo entendido que en las zonas rurales hay muchas formas de recoger agua, de almacenamiento. ¿Cómo se puede hacer usted que es científico y sabe cómo se pueden hacer esas cosas artesanalmente? Sí, señor. Mire, en las casas, que usualmente tenemos un techo, nosotros podemos hacer unas canaletas y, digamos, esas canaletas es como un ducto muy casero y llevamos esa agua, la transportamos hasta una caneca o hasta una pileta más grande. Nosotros podríamos perfectamente en aquellos hogares que se pueden dar esos lujos, porque los que vivimos en apartamentos ya no podemos, no lo podemos hacer, correcto. Pero en los climas cálidos, en donde normalmente las casas son de una planta o 2 plantas, allí ellos podrían utilizar, digamos, esas canaletas muy artesanales y recolectar todas esas aguas en recipientes relativamente amplios, ¿sí? Un recipiente de cerca de 1 metro cúbico, por ejemplo, perfectamente puede recolectar el agua que produzca una lluvia de baja a mediana intensidad, por ejemplo, ¿sí? Y claro, o sea, imagínense, 1 metro cúbico de agua que nosotros podemos aprovechar en casa para hacer muchas cosas. El que decía, pero eso fue un tema de discusión en el programa anterior, bañarse con la novia, que eso ahorra, ¿no, ministro? ¿O si ahorra, no? No, yo creo que no ahorra, uno se quiere quedar un poquito más. Es muy posible. Bueno, pero un poco para mirar el tema de las medidas y las sanciones, y ya continuamos en la segunda fase con el tema del ahorro. Invitamos de nuevo al doctor Simón Gaviria para que nos cuente también desde planeación y de lo que se está haciendo en medida de lo que puede venir en sanciones y castigos para evitar el despilfarro de agua. La Comisión de Regulación de Agua, por un lado, tiene que, y ya ha venido tomando medidas frente al desperdicio de agua. El desperdicio de agua, y los colombianos que desperdicien agua tienen que llevar una tarifa más alta, porque su desperdicio de agua va a llevar a que otros colombianos que sí están tomando el cambio climático en serio, queden con racionamientos de agua. Pero aparte de eso, tenemos que instalar ya todos los planes de contingencia para este ejercicio. Y los acueductos, esto encabeza la Superintendencia de Servicios Públicos, que no activen ya sus planes, tienen que llevar sanciones, porque lo que están haciendo es obligando a muchos colombianos a no tener disponibilidad de agua a las 24 horas. Ministro, se hablaba del tema de racionamiento y usted lo hablaba. ¿Qué prefiere? ¿Bañarse 2 minutos menos o estar en un futuro buscando un balde con el tema de racionamiento? Pero ya hay problemas de racionamiento, ya hay zonas con racionamiento que tienen que salir con el balde a buscar el carrotanque. Ya, más que salir con el balde a buscar el carrotanque, que en algunas zonas sí pasa, hay una disminución en la distribución de agua potable hacia las casas. Ya tenemos zonas, más de 238 municipios con racionamiento. ¿Eso qué significa? Que tienen menos días o menor continuidad en el día en la distribución de agua potable, que no les llega en la noche o que les llega 2 días o 3 días a la semana o 4 días a la semana. No es tanto salir con el carrotán, con el balde, sino que hay una distribución menor de agua potable. Es mejor ahorrarse 2 minutos en la ducha y asegurar que el agua potable llegue a la casa. Cuando nosotros empezamos con estas medidas, un locutor decía, o lo escuché en la radio, es que si yo ahorro agua
en Bogotá no le va a llegar a La Guajira. Y yo decía, pues claro que no le va a llegar a La Guajira, pero sí está haciendo que Bogotá, que Medellín, que Cali, donde esté desarrollando el ahorro del agua, pues esa ciudad esté más preparada para estas temporadas secas que nos dijo el profesor Vega, y todos esos ahorros nos permitan llevar a las ciudades hasta marzo, que más o menos esperamos que termine el fenómeno. Yo espero que usted nos diga que antes. Y es muy importante que eso empiece a pasar. En el BREI, yo les decía a ustedes, la situación o la sensación térmica está aumentando mucho. Eso sí ha sido, la temperatura se siente. En Bogotá uno ya anda sin chaqueta, porque está subiendo alrededor de 1.2 grados en promedio, pero ciudades como Ibagué ha llegado a 4.9 grados adicionales. Ciudades como Natagaima, 41 grados. Entonces, eso, lo sabe mejor el profesor Vega, pues genera mayor evaporación. Te va a mantener menos agua, entonces hay que cuidar el agua entre todos en la casa. Pero hay que consumir, pero también demanda más consumo de agua para hidratarse. Porque es muy importante la hidratación también en ese caso. De acuerdo. Precisamente esa sensación térmica y lo que se está viendo, eso es un aumentos en las temperaturas que son producto del fenómeno del Niño, pero tiende a que eso se siga dando, es decir, que hacia el futuro vamos a ver aumentos de temperaturas con o sin Niño. Bueno, es cierto. Y una pregunta adicional, ¿hasta cuándo va a ir esto? ¿Va hasta marzo o se va a prolongar o va a ir o menos? Bueno, realmente nosotros los meteorólogos no podemos decir tajantemente el Niño va a ir hasta el mes de marzo, ¿sí? En estos momentos todos los pronósticos indican que va a llegar hasta el mes de marzo, pero esto hay que irlo corrigiendo progresivamente, en la medida en que se vaya viendo cómo van evolucionando las condiciones de la circulación general atmosférica. Esas son las que nos van a dar la pauta. En la medida en que se vaya desacelerando el calentamiento superficial en el Océano Pacífico Oriental y en la medida en que comiencen a fluir los vientos con mayor intensidad, ya podríamos decir, sí, el Niño va a cesar, digamos, en la época prevista, en el mes de marzo o a inicios de marzo. Pero si eso continúa así y de pronto llega a estabilizarse, quién sabe si después más adelante nos toque corregir y decir más adelante, el Niño se va a desplazar un poquito más allá. Espero no tener que decir ese tipo de cosas. No, ¿sí? eso sí sería los escenarios. No, ministro, permítame. Le creo. Ya el domingo es estresante porque el lunes toca levantarse temprano. Todos estamos en la misma situación. Mire, o sea, yo soy en estos momentos quien asiste en nombre de la Universidad Nacional a la Comisión Colombiana del Océano para elaborar el boletín mensual con el cual informamos a los diferentes ministerios cómo está el estado de evolución del fenómeno del Niño, como todos lo conocemos. Todo indicaba, debido a esa lentitud con la cual fue apareciendo el evento, de que parecía un niño débil, correcto. Débil, sí. Y así lo declaramos, como un evento niño débil. Por allá más o menos en el mes de octubre, el Niño tomó otro rumbo, ¿sí? Se debilitó completamente, se durmió y pensamos, este se va a desaparecer más rápido de lo que nosotros tenemos en mente. Y resultó que a partir del mes de enero de este año despertó, resulta que con mucha más fuerza de lo que veníamos trayendo, o sea, de lo que venía presentándose por inercia. Sí. Y resulta que a partir del mes de febrero de este año despertó y ha venido entonces ahora desarrollándose con una fuerza muy inusual, ¿sí? Y pasó rápidamente de moderado, como muy bien lo dijo el ministro, de débil a moderado, y de moderado pasó a fuerte en menos de nada. Eso ha generado un sobrecalentamiento de los suelos que es precisamente el que ha producido de que en muchas zonas del país se estén batiendo récords históricos de temperatura que nunca antes se había visto, o por lo menos en el pasado reciente. Por ejemplo, Bucaramanga, que estuvimos la semana anterior, Bucaramanga, 31 grados, decían, esto es una exageración porque pues, Bucaramanga es de 25, 26, 27 y 31 grados, máxima temperatura. Claro, entonces miren, en la región andina del territorio colombiano eso nunca se había visto. Digamos, una resequedad en el suelo de casi el 100%, eso yo en lo que tengo, digamos, en mis 44 años nunca había visto algo similar. La sensación térmica de calentamiento aparece en el organismo
cuando nosotros tenemos una intensidad de evaporación, de pérdida de agua en el organismo bastante fuerte. En el cuerpo, sí. En el cuerpo, correcto. Bien, entonces, por ejemplo, en las zonas bajas, si ustedes, les voy a poner un ejemplo que cualquiera lo puede hacer en estas épocas. Ustedes se van a una zona, cualquiera, a una zona baja del Magdalena Medio. Puede ser Puerto Salgar, puede ser Barranca Bermeja, puede ser Aguachica, puede ser Bosconia. Que si en condiciones normales es hirviendo, Son quién sabe cálidos, cómo correcto. estará ahora. Se frita un huevo al mediodía. en la Exacto, calle. entonces miren, durante una época de lluvia, ustedes allí a las 2 de la tarde, que es la hora en la cual se registran las mayores temperaturas, ustedes van a encontrar que a 2 metros de altura nosotros tenemos una temperatura de 32, 33 grados. Y si nos quitamos los zapatos, si caminamos a pie descalzo en ese suelo, en una época seca como la que estamos viviendo, las temperaturas que allí se registran son más o menos de 64, 65, 68 grados. O sea que no podríamos caminar a pie descalzo en este momento, ¿cierto? Porque precisamente debido a que no hay humedad en el suelo, esa alta tasa de radiación impide que ese calor se propague hacia las profundidades del suelo y se concentra con alta intensidad en la capa superficial. O sea, haga de cuenta, en la piel de la tierra como tal. Cuando tenemos alta humedad, alta concentración de humedad en el suelo, bajo las mismas condiciones, nosotros registramos 32, 33, 34 grados de temperatura a 2 metros de la superficie del suelo, y si el suelo está altamente húmedo, allí solo se registran, en un día soleado, 40, 41, 42 grados. O sea que sí podríamos caminar a pies descalzos. Y si está saturado de humedad, las temperaturas que se registran a 2 metros serían comparables con las que se registran en la superficie del suelo, los mismos 30, 31, 32 grados. ¿Sí? Bueno, después de 46 años entendí por qué uno en tierra caliente le toca no puede caminar muchas veces en las carreteras, en Puerto Salgar, en Puerto Boyacá, en estas zonas tan calientes. Pero los invito, ministros, ya para ir cerrando, a que escuchemos a los colombianos que le están haciendo preguntas a usted precisamente sobre cómo manejar el tema del agua. Invitemos a esta conversación a los colombianos. ¿Qué políticas ha establecido este ministerio con respecto o para mejorar el problema que se viene con el agua? ¿Qué medidas formativas, educativas se pueden tomar para hacer que la población se concientice de que el uso del agua no puede ser irracional, de que todos los seres vivos la necesitamos? Me da curiosidad cómo los métodos de racionamiento que se van a implementar van a ser efectivos más allá de un cobro más alto en las facturas de agua. Como ciudadano, la percepción que uno tiene es que los gobiernos jamás planean el manejo ambiental del país. Se dan prioridades a los cultivos, que generan unos impactos altísimos, por ejemplo, en deforestación. Pero quisiera preguntarle cómo se está planeando un futuro, dado que los fenómenos del niño y de la niña nos han afectado mucho, cómo se está planeando ambientalmente para que Colombia no siga sufriendo de desabastecimientos de agua. Ahí está, ministro, la preocupación de la gente, qué hacer, qué tan efectivo va a ser el tema de los racionamientos en materia de campañas educativas y bueno, y el que dice y critica que es que aquí no se planea nada y que el gobierno no planea todos estos cambios en el clima y en el ambiente. Yo, Jairo, como lo dijo el profesor Vega, nosotros venimos trabajando este fenómeno del niño no de ayer, no de antier, venimos trabajando este fenómeno del niño desde hace un año. Venimos trabajando con muchas medidas. Hemos distribuido ya más de 570 millones de litros de agua potable en diferentes sitios del país. Somos el primer ministerio en Latinoamérica que adoptó una medida para que todos los acueductos dentro de sus fases de planeación tengan en cuenta todos estos riesgos ambientales a partir de abril del año pasado. Y gracias a eso ya tenemos 148 acueductos con planes de emergencia y contingencia. Trabajamos con más de 656 municipios para que ellos tuvieran esos planes de emergencia y contingencia. ¿Y qué significa eso para las personas que nos vieron? Pues que los municipios sepan qué hacer ante un fenómeno del niño y por eso estamos reaccionando mucho mejor de lo que se pudo haber reaccionado en el año 91. ¿Qué significa? Que los municipios tengan otras fuentes hídricas suplementarias, otros ríos, que puedan mirar en ciertos sitios la perforación de pozos, que es lo que hemos venido desarrollando con el servicio geográfico a través del Ministerio Geológico, a través del Ministerio de Minas.
y nosotros ahí hemos desarrollado, y es una discusión frente al tema de los riesgos, también frente al tema de la cuña marina, pero les decía el doctor Emeles, Santa Marta, si no fuera por esos 42 pozos que se desarrollaron, hoy Santa Marta estaría sin una gota de agua. Santa Marta le llegaban 800 litros por segundo de los 3 ríos que acabamos de señalar, hoy nada más le están llegando 100 litros, a veces 80 litros, y de los pozos le está llegando alrededor de 500 litros. Estuvimos esta semana con la gobernación del Quindío y activamos 3 pozos fundamentales para Finlandia, Circasia y Montenegro, y eso nos va a permitir que esos municipios puedan tener una mejor calidad de agua. Buscamos en el municipio de Córdoba, que es un municipio también, doctor Hermes de Quindío, un bypass para traer una fuente hídrica y llevarla a la Bocatoma. Trabajamos con el gobernador Segevere para municipios como Santo Tomás, Suán y otros municipios ribereños del Magdalena, como lo decía el profesor, cambiar las bocatomas para poder tener una mejor distribución de agua. Iniciamos desde el año pasado con todos los procesos de desincentivo al uso de agua potable, que son estas sanciones que vimos, pero además estamos sancionando a las empresas y tenemos campañas para que la gente se concientice. Esto no es solamente el gobierno nacional. Para el ciudadano normal es muy fácil decir, el gobierno no está haciendo, y siempre buscar un responsable, como el estudiante o el mal estudiante que cuando está perdiendo las materias con el profesor, dice, no, es que ese profesor raja a todo mundo. Entonces la culpa es del profesor y no del que estudió. También hay que concientizarnos que entre todos tenemos que solidarizarnos, ahorrar agua en las casas, lo que decía el profesor, reutilizar el agua, lavar los carros en sitios especializados donde reutilicen agua, porque esto es un problema no del gobierno, es un problema de todos. Ministro, ¿y dónde puede uno denunciar o qué estrategias van a hacer ustedes para el tema de la denuncia? Cuando uno ve precisamente la gente lavando el carro y derrochando agua, o cuando uno ve cómo están pirateando el agua, o cómo una tubería y dura ahí mucho tiempo botando el agua. Nosotros desde la radio y la televisión pública estamos acompañando toda esa campaña de denuncia. ¿Cómo más se puede denunciar? ¿Qué más hacer para evitar precisamente el derroche? Porque es muy difícil que la gente tome conciencia sobre lo que significa ahorrar el agua para evitar problemas en diciembre, enero, febrero y marzo. Primero, si usted entra a la página de Minvivienda, www.minvivienda.gov.co, hay un sitio donde puede llevar estas quejas y nosotros le estamos haciendo constante visualizándolas para poder monitorearlas. Estamos trabajando de la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos también para denunciar los acueductos que no están siendo eficientes. Si bien es cierto de que tenemos, digamos, una gran cantidad en el sistema de embalses sobre el territorio colombiano, tenemos alrededor de 60 embalses, de los cuales solo 22 son utilizados para la producción de energía eléctrica. O sea, aparentemente tenemos un número considerable de embalses, pero yo considero de que sí es necesario construir más embalses, máxime cuando estamos pensando ya en estos momentos de que Colombia va a ser un país afectado con el problema del calentamiento global. Si las temperaturas se incrementan siquiera en 1 grado más de los promedios actuales, la tasa evaporativa también se va a incrementar. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de agua que ofertamos en la actualidad también se reducirá un tanto durante las épocas de sequías. Entonces yo pienso que esos embalses debemos proyectarlos ya desde una vez. Yo creo que este niño, 2014-2015, es un niño también de oportunidades. O sea, miremos a ver qué podemos, qué podemos aprender de este. Racionamiento de agua, de luz, perdón, de energía, por ahora está descartado. Está descartado, por lo mismo que decía el profesor. Nosotros somos un país más preparado para estos fenómenos ambientales y a nosotros nos gusta darnos duro, como en todo. Cuando juega la Selección Colombia hay 40 millones de técnicos y dicen, Peckerman, ¿por qué no puso este jugador y no hizo esto? Lo mismo nos pasa acá y por eso con ejemplos es muy bueno decirlo. Miren qué pasó en el territorio. Brasil, que es un país mucho más rico que Colombia, pues la está pasando muy mal Sao Paulo. Y no se vayan, y si no les gusta el ejemplo de Brasil porque es Sudamérica, váyanse para California. Y en California tuvieron un racionamiento enorme. Y si no les gusta, váyanse para Puerto Rico. Nuestro país, este fenómeno del niño, con el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, gracias a toda la reforma del sistema de riesgos, con el gran liderazgo que ha tenido el ministro de Ambiente y también el director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Carlos Iván Márquez, y todo el sistema actuando con la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, la Cruz Roja ha hecho que este niño
sea mucho más llevadero, porque como lo dijo el profesor al inicio de esta conversación, es el fenómeno más grave de este milenio, y es uno de los y él con 44 años, yo tengo mucho menos, él no había visto uno más, no había visto uno mucho más grave. Como la que se está viendo, Entonces, sí. en Bogotá todavía ustedes no han sentido el fenómeno del niño como lo sintieron en el año 91. Quiere decir que el país cada día está tomando mejores medidas y hay que estudiar, como dice, cada crisis nace en oportunidades, las propuestas que hizo el profesor. Pues muy bien, de ahí se nos pasó ya muy rápido esta hora. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esas orientaciones y estaremos muy atentos y acompañando siempre todo lo que se pueda hacer para evitar que lleguemos a unas situaciones mucho más lamentables hacia el futuro inmediato. Lo que se viene para el país es de mucha alarma, de mucha alerta, y lo más importante es que ustedes tengan, amables televidentes, en los hogares toda la información para poder contribuir a evitar que la situación empeore. El fenómeno del niño está presente, está vivito y coleando, y los riesgos son muy grandes para lo que viene en la parte final del año. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar en sus hogares en esta conversación de economía. Nos vemos el próximo fin de semana.